mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Les doy la más cordial bienvenida a una lección más de este curso bíblico. Mis queridos hermanos, hoy es nuestra lección número 60 que se titula Lee la Biblia con espíritu de humildad y de oración. De eso vamos a hablar el día de hoy en esta lección. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en el canal. También doy gracias a Dios por un día más de vida mío y de cada uno de ustedes. Mis queridísimos hermanos, les recuerdo que para estas clases bíblicas requerimos 3 cosas. Antes de comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy, que se encuentra en la página 83. Aquí vamos en la página 83 de este curso bíblico popular del Padre Agustín. Vamos a asegurarnos que traigamos con nosotros los útiles escolares, que son las cosas que necesitamos para iniciar nuestra clase. Les recuerdo que la número 1 es un corazón sencillo y humilde. Un corazón que se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, necesitamos tener con nosotros la Biblia. Les recuerdo que un curso bíblico sin Biblia no es curso bíblico. Y número 3, necesitamos libreta y lápiz para hacer nuestras anotaciones. Vamos anotando las clases que vamos tomando para asegurarnos que hayamos tomado todas las lecciones y no nos perdamos de ninguna lección de este curso bíblico. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra lección, a nuestra enseñanza del día de hoy, sin antes hacer nuestra oración de inicio. Les recuerdo que la oración de inicio que realizamos es una enseñanza que encontramos en las primeras páginas del libro. Es una oración de enseñanza que se nos ha transmitido. Así es que bueno, mis queridos hermanos, comenzamos diciendo juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida, que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra lección del día de hoy. Les recuerdo que se titula Lee la Biblia con sumo espíritu de humildad y de oración. Mis queridos hermanos, estamos viendo estas lecciones que nos están preparando para poder leer la Biblia. El Padre Agustín, a través de estas enseñanzas, nos está ayudando a que comprendamos las disposiciones, las actitudes que debemos de tener a la hora de leer la Biblia. En nuestra lección pasada aprendíamos la importancia de leer la Biblia con respeto, con responsabilidad y también la importancia de leer la Biblia con fe y con amor. El día de hoy vamos a hablar acerca de leer la Biblia con un espíritu de humildad
y de oración. Estamos en la página 83 del primer nivel de este curso bíblico. Doy gracias a Dios por todos los que han perseverado hasta la lección número 60. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Estamos a punto de finalizar el nivel. Ya nos quedan muy pocas lecciones para terminar el nivel 1. Yo me siento súper contenta, feliz, sobre todo muy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de estar transmitiendo estas enseñanzas. Estamos a punto de terminar el nivel 1 y vamos a comenzar nuestro nivel 2 con la voluntad de Dios nos lo permita, nos dé vida y salud. Continuaremos hasta donde sea su voluntad de Él. Bueno, por favor les voy a pedir una cosa. Yo sé que muy pocos dejan sus comentarios. Agradezco a las personas que comentan y que dejan sus comentarios. A todos. Sepan que leo todos y cada uno de sus comentarios. Agradezco que participen. Colóquenme en los comentarios quiénes son los que han perseverado en la enseñanza desde la primera clase de este curso bíblico que se tituló ¿Qué es la Biblia? Colóquenme, yo hermana he estado desde el principio, porque me gustaría muchísimo elevar una oración por todos y cada uno de ustedes que han perseverado en la enseñanza. Me gustaría mucho pedir a Dios por todos ustedes que comenzaron con ese espíritu lleno de ganas de aprender y que gracias a Dios han perseverado hasta la lección número 60. Me gustaría hacer una oración por ustedes, pidiendo mucho a Dios les conserve ese espíritu para poder llegar a terminar hasta el nivel 3. Estamos por comenzar el nivel 2 y después de ahí pues sigue el nivel 3. El curso es de 3 niveles y cada clase vamos aprendiendo cosas nuevas. Así es que yo sé que muchos de ustedes escuchan las lecciones pero no dejan comentarios. No es obligatorio, claro, es opcional dejar su comentario, pero el día de hoy me gustaría que me dijeran: yo, hermana, he estado desde la primera clase para poder orar por todos ustedes. Me encantaría que pudieran hacerlo. Mas si no lo hacen, yo lo entiendo porque Dios conoce a todos y cada uno de ustedes, pero sí me gustaría que pudieran comentar quiénes están desde la clase número 1. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio. Miren, mis queridos hermanos, es necesario acercarse a la palabra de Dios con humildad. Vamos a hablar del espíritu que debemos de tener a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Y el Padre en la lección de hoy nos dice: debemos de tener un espíritu de humildad a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Es muy necesario poder tener ese espíritu de humildad. Es esencial. Y bueno, vamos a comenzar diciendo ¿qué es la humildad? ¿Cómo sé si yo cuando me acerco a la palabra de Dios estoy teniendo un espíritu de humildad o no? Porque a lo mejor nosotros en esta clase de hoy aprendemos que es muy importante tener un espíritu de humildad, pero no sabemos qué es la humildad. Entonces, primero debemos de saber qué es la humildad para poder analizarnos y ver si cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, lo hacemos con un espíritu de humildad que permanece en nosotros, que habita en nosotros. Para poder saber si estamos haciendo algo, debemos de saber qué significa eso, para poder nosotros evaluarnos personalmente. Debemos de saber el significado. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que la humildad es una virtud moral, contraria a la soberbia. Una persona humilde es muy contraria a una soberbia, o sea, no hay nada semejante en ambas. Que posee el ser humano, entonces las personas que poseen esta virtud moral
en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Entonces, las personas que tienen esta virtud reconocen sus habilidades, para qué son buenas o buenos, sus cualidades, sus capacidades, qué saben hacer, qué tanto son capaces de llegar a hacer, de realizar, pero para ponerlas al servicio y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Entonces, todas estas cualidades que yo tengo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, si usted se considera bueno para la cocina, entonces usted dice, yo voy a cocinar para mi familia. Eso es reconocer sus virtudes y ponerlas al servicio de los demás sin decirlo. ¿Qué pasa? Que hay personas que a veces son muy buenas para la cocina y pasan, yo sé cocinar, yo sé, a mí me queda todo genial, yo soy perfecta, yo, y se convierten en el yo-yo. Yo esto, yo, y lo quieren andar gritando a todo el mundo a cuatro vientos, y eso es que les sube la soberbia y el ego hasta por acá y la humildad baja, porque no es de estar presumiendo que eres bueno, qué sabes hacer o en qué es tu maestría y estar presumiéndolo y gritándolo a todo el mundo, lo bueno que eres, lo perfecto, lo inteligente, No. Eso no es ser una persona humilde. Si alguien te reconoce tus actos, bueno, bendito sea Dios, da las gracias. Pero no es necesario que tengas que andar gritando a los tres vientos, ay, yo, el yo. Yo sí soy esto, yo soy el otro. Esas personas que son soberbias, inclusive, ¿saben qué? Son capaces de decir que no aceptan correcciones de personas pequeñas. Es como alguien que dice, ay, a mí cómo me va a venir a corregir esa. Y ese que tiene que decirme a mí. Si a mí alguien me va a corregir, que me corrija alguien que de veras. Esa es una persona con una soberbia elevadísima y cero de humildad. Entonces, prosigo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible, adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. La humildad es una cualidad o característica humana. La humildad, hay que tener esta cualidad y esta característica que a veces no todas las personas tienen, que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia o a Dios, según si se habla en términos teológicos. Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. El concepto de la humildad en varias concepciones es a menudo mucho más exacto y extenso. La humildad no debe ser confundida con la humillación, que es el acto de experimentar en algún otro o en un mismo una avergonzante sensación, que es algo totalmente diferente. Para el cristianismo, la mayor persona humilde fue Jesús, que siendo el más rico de todos, se hizo pobre y nació en un establo, y siendo el más importante, murió en la cruz. Desde la perspectiva de la evolución espiritual, la humildad es una virtud de realismo. Y bueno, la explicación está bien amplia, bien extensa, pero el mejor ejemplo que ustedes y yo podemos tener de humildad nos lo da nuestro Señor Jesucristo, y lo dice la carta a los Filipenses. Ahorita la vamos a leer.
¿Cómo? ¿En qué manera se hizo Jesús humilde? En que siendo el más rico, el dueño de todo, viene y nace en un establo. ¿Se imaginan? En lo más pobre, en lo más sencillo. ¿Por qué? Porque no se engrandece, no viene y dice: yo soy el hijo de Dios, a mí denme en el mejor palacio, quiero nacer en cuna de oro. Me lo merezco porque soy el hijo del mero mero, del creador de todo. No, sino que llegó a este mundo y ni siquiera había lugar donde él pudiera nacer. Por eso va y nace en un establo. ¿Se imaginan qué humildad? Cuando a veces nosotros nos sentimos, ya de la alta, no, yo que voy a dormir ahí, yo en pura camita de plumitas y almohaditas de plumitas. Y nos sentimos teniendo apenas 3 pesos y ya nos sentimos los reyes de no sé dónde. No hay cero de humildad en nosotros, no hay ninguna humildad. O está aquel que ya estudió un curso tomó un curso de Biblia y ya se siente el sabelotodo y que todo lo sabe. Ya se siente que sabe más que todo el mundo, nomás porque tomó un curso de Biblia. No, hermana, yo tomé un curso de teología. Es más, yo soy teólogo. ¿Usted qué me va a venir a decir a mí? Cero de humildad. Hay gente que cree que la gente sencilla, humilde, pobre, no tiene nada que enseñarle y no tienen nada que aprender de los pobres. Tristemente, esas personas son las que no tienen nada de humildad y también que no son capaces de reconocer que Dios es nuestro creador y que dependemos de él. Sobre todo se dice que la gente rica es la menos humilde, porque ¿qué pasa? Que el dinero los vuelve arrogantes y menosprecian al que es más pobre, al que no tiene la misma educación que ellos, al que no tiene el mismo nivel económico que ellos. A los que no están a su nivel los menosprecian. Pero yo he conocido varios ricos también que son muy humildes, que tienen, pero no andan presumiéndolo ni avergonzando a los que no tienen, sino lo contrario. Son muy humildes, respetan la posición de cada persona y dan y comparten de lo que tienen y aprenden a escuchar. Hay inclusive personas que se creen tanto, pero tanto se creen que ellos no se dignan ni siquiera de escuchar a las personas que están por debajo de ellos. Tristemente, habemos muchos cristianos católicos de esa manera, porque conozco muchos y están en las redes sociales. Y yo me quedo y digo, qué tristeza que a veces andamos por ahí menospreciando a la gente porque tomamos un curso bíblico, porque nos volvimos teólogos, porque hemos aprendido, porque tenemos 5 años de aprendizaje, 8, 10 estudiando y ya nos sentimos más que todos y lejos de ser humildes y enseñar con humildad como enseñaba el Maestro Jesucristo. Jesucristo venía a enseñar y con una humildad en sus palabras. Cuando tenía que hacer una corrección la hacía, pero es una cosa diferente hacer una corrección a no ser humilde. Y hay personas que se creen tanto que ellos no escuchan a cualquier persona. Ellos solamente van a escuchar a alguien que esté superior que ellos, porque es una persona que se le ha acabado la humildad. Entonces, nosotros, mis queridos hermanos, cuando vayamos a acercarnos a la Biblia, hay que ir con humildad. Vamos a leer la palabra de Dios sabiendo y recordando nuestra pequeñez, lo que somos, como dice el Salmo. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Reconocía, es un salmo con mucha humildad donde tú reconoces: ¿qué soy yo, Señor, para que tú te dignes a mirarme, a preocuparte por mí, a tener un plan para mí? ¿Qué soy?
es cuando en ti hay bastante humildad y reconoces que ante Dios somos como unas hormiguitas, porque el poder de Dios es grandísimo, es infinito, es maravilloso. Y uno con humildad se acerca a la palabra de Dios. E inclusive hay gente que a veces es hasta capaz de andar cuestionando a Dios y le hablan como si fuera cualquier cosa, sin el respeto y la humildad necesaria que debemos de tener a la hora de leer la Biblia. Entonces, a la hora de acercarnos a la palabra de Dios, hay que hacerlo con un espíritu de humildad y entera sumisión a la iglesia, la cual es la que recibió de Jesucristo este sagrado depósito. Y también a la iglesia. Hay que respetar a la iglesia porque vemos que nuestros hermanitos separados tristemente han perdido mucha humildad y respeto hacia la iglesia. Se expresan de la iglesia católica como la gran prostituta, ramera. Bueno, viera lo que les dice a la iglesia católica. Tristemente, personas muy arrogantes, personas muy soberbias, personas que se creen la última Pepsi-Cola en el desierto, los cristianos como que si ellos qué, y vienen y tratan a la iglesia católica sin ningún respeto, sin ninguna humildad, sin ninguna, mucho menos sumisión a la iglesia. ¿Qué se van a sentir con respeto a la iglesia y obediencia? Si la maltratan, si la ofenden, si la tratan como sea, y como dice el Padre, la cual es la que recibió de Jesucristo este sagrado depósito. ¿Y qué es este sagrado depósito? La Biblia. Recordemos que la humildad viene de nuestro Señor Jesucristo, la encontramos en la palabra de Dios, es nuestro mejor ejemplo, y la iglesia católica es quien ha recibido la Biblia, quien se ha encargado de esto. Ya lo hemos visto en los videos pasados, que se ha encargado de recolectar todos los escritos y presentarnos lo que conocemos como la Biblia. Por cierto, un saludo para los hermanitos separados que están en mi canal. Saben que los quiero mucho, que los espero siempre en el canal. Son bienvenidos, aunque a veces ofenden, pero no, ya saben que yo tengo muy presente el primer mandamiento de la ley de Dios, que es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los amo. Y bueno, hay que entonces tener entera sumisión a la iglesia, la cual es la que recibió de Jesucristo este sagrado depósito. Miren, mis queridos hermanos, si la iglesia dice se hace esto, nosotros hacemos lo que nos enseña la iglesia, porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Fue la iglesia católica la que, inspirada por el Espíritu Santo, hace lo que conocemos como la Biblia. La iglesia católica decidió cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Recordemos que nuestros hermanos separados a partir del año 1800 vienen a quitarle algunos libros a la Biblia diciendo que no está inspirado. ¿Quién se creyeron? No lo sé, desconozco cómo se atrevieron a hacer semejante barbaridad, pero tristemente han perdido la humildad y la sumisión a la iglesia. La humildad se manifiesta cuando leemos la Biblia en diálogo con Dios, como el hijo habla con el padre o como el discípulo con el maestro. Miren, queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes son buenos hijos respetuosos y cuando van a hablar con su papá hablan con humildad, con respeto, con atención, escuchan las indicaciones que les dan sus padres y obedecen a lo que sus padres le están enseñando o mandando. La misma manera, la misma actitud, el mismo espíritu debemos de tener a la hora de leer la Biblia, porque es nuestro Padre Santísimo hablándonos. Jesús así decía: yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y grandes y se las has revelado a los sencillos.
en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 25. Y miren qué hermoso lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y grandes. Podemos ver que personas sabias, grandes, lo maximito, pocas creen en la palabra de Dios. Se las has revelado a los sencillos, y personas sencillas, humildes, creen y aceptan la palabra de Dios. Entonces, ¿quién vive más inteligentemente, con más sabiduría al final? Aquella persona pobre y sencilla, porque acepta y reconoce la palabra de Dios, reconoce a nuestro Salvador, y que hacen muchos sabios, muchas personas grandes no creen. Entonces, por eso dice nuestro Señor Jesucristo: yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y grandes y se las has revelado a los sencillos. Las personas sencillas somos quienes aceptamos la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 leemos: miren, hermanos, quienes han sido llamados. Ni hay muchos sabios, ni muchos poderosos o nobles. Dios más bien ha escogido lo que es necio, según el mundo, para confundir a los sabios. Dice el apóstol San Pablo: miren, hermanos, quienes han sido llamados. Dice, miren, los que han sido llamados, las personas que creen en la palabra de Dios, que han sido llamados a la evangelización, a la predicación de la palabra. No hay muchos sabios, no hay muchas personas sabias aquí. Sabias aquellos que se creían lo maximito. Ni muchos poderosos o nobles, ni mucha gente muy poderosa está con la intención de predicar la palabra de Dios, o de aceptar o de creer en la palabra de Dios. Dios más bien ha escogido lo que es necio, según el mundo, para confundir a los sabios. ¿Y qué hace Dios? Llama a aquellas personas que según el mundo son personas necias, a esas las llama, a esas las elige. Y usted puede ver a personas sencillas, a personas que para el mundo son insignificantes. Esas personas Dios las ha llamado y las ha elegido. ¿Para qué? Para confundir al mundo, porque el mundo viene y dice: ¿y esa a mí qué me va a decir? ¿Y esa de cuándo acá esa va a tener a mí que enseñarme algo con referente a Dios? ¿Y esa qué consejo me va a poder venir a decir a mí? Ay, sí, ya mero, esa me va a venir a decir a mí. O que por ejemplo, una persona de mucho dinero acepte una corrección de una persona humilde, un mensaje, una enseñanza de una persona pobre y humilde como yo. Imposible. Por eso dice la palabra de Dios: Dios más bien ha escogido lo que es necio según el mundo, según los pensamientos del mundo, no los pensamientos de Dios, porque los pensamientos del mundo no son los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para confundir a los sabios. Para eso lo ha hecho Dios. Lee la Biblia con sumo espíritu de oración. Ahora que hemos aprendido que es muy importante leer la Biblia con sumo espíritu de humildad, no creyéndonos lo maximito, no creyéndonos lo sabelo todo, no creyéndonos lo que no la sabemos de arriba abajo, de al derecho al revés, creyéndonos más que aquel y menospreciando a las personas porque sabemos 3, 4, 5 capítulos o versículos de la Biblia. No. Miren, nosotros, como se los digo al inicio de la clase, un corazón humilde, no soberbio, no con el ego, sino humilde, que si podemos enseñar, transmitir algo, lo hacemos con amor, con cariño. Lo quieren recibir, bendito sea Dios. No lo quiere recibir, con mucho gusto se lo ofrecí, pero no andar por ahí por el mundo llenos de soberbia y de ego, sintiéndonos lo que lo sabemos todo, lo que lo podemos todo, lo que... No, hay que tener muchísimo cuidado, porque el enemigo se encarga de volver a las personas soberbias, que
uno no haya absolutamente nada de humildad. Así es que una vez que aprendimos que es muy necesario acercarse a la palabra de Dios con humildad y mantener esa humildad siempre muy presente en nuestras vidas, también es muy necesario acercarnos con un espíritu de oración. Cero arrogancia, queridos hermanos. Vamos a ser humildes siempre y en todo momento, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a leer una cita bíblica acerca de la humildad antes de pasarnos a la oración. Vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Miren, mis queridos hermanos, San Pablo escribe a Roma y manda un mensaje muy hermoso. Ese mensaje es para ustedes y para mí. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los habitantes de Roma, a los romanos, capítulo 12, versículo 16. Dice así: vivan en armonía unos con otros, no busquen grandezas y vayan a lo humilde, no se tengan por sabios. Vayan a lo humilde y no se crea el sabelotodo, para que mejor me entienda. Se los voy a volver a repetir. Vivan en armonía, con armonía, sin pleitos, sin discusiones, unos con otros en paz, tranquilos. No busquen grandezas, no ande tras de grandezas, no ande queriendo ser el mejorcito, ser el más visto, el más escuchado, el que más tiene, el que más posee. Y vayan a lo humilde, a la sencillez, a lo que se da con alegría de corazón. No se tengan por sabios, no quiera usted sentirse la sabelotodo o el sabelotodo. Es que, ¿saben qué? No, yo soy el sabelotodo porque yo todo lo sé y sé más que todos ustedes. Yo, si alguien me va a aconsejar algo, me tiene que aconsejar una persona que esté así muy por encima de mi nivel. De lo contrario, ni la escucho. Dice San Pablo, cuidado, cuidado, no se tengan por sabios, no se lo tengan por sabelotodo, sea humilde. Vamos a leer Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 10. Si usted conoce una persona que se cree el sabelotodo, léale la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 16 que acabamos de leer, y dígale: mire, querido hermano, querida hermana, San Pablo le envía un recadito. No se sienta el sabio, el sabelotodo, sea humilde. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículo 10, que dice así: humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Vamos a ir con mucha humildad ante nuestro Señor Jesucristo. Sea humilde, reconozca sus faltas, sus debilidades, reconozca lo bueno que pueda haber en usted y lo malo que pueda haber en usted. Hay que reconocer todo, porque a veces nomás reconocemos lo bueno. Yo soy esto, yo hago esto, pero dice uno lo puro bueno. ¿Y cuando dice uno lo malo? Hay que ir ante el Señor y decir: Señor, yo soy esto, perdóname y ayúdame a ser mejor, a cambiar, y el Señor te va a ayudar. Pero no vayas: ay, Señor, es que yo en mi casa soy la que barre, la que trapea, la que cocina, la que limpia, la que atiende, la que trae, la que viene, la que va, la que yo, todo yo. No, también aprenda a decir: yo en mi casa soy la que grito, la que regaño, la que dice malas palabras, la que dice mentiras, qué sé yo, dependiendo. Usted haga un análisis y cuando vaya a la palabra a acercarse a Dios, sea honesto y humíllese para que el Señor nos ensalce. Bueno, ahora sí, mis queridos hermanos, vamos a leer acerca de la
a oración, lo que el Padre nos enseña aquí en la página 83, dice: lee la Biblia con sumo espíritu de oración. La Biblia hay que leerla de rodillas, decía un autor. Vean, decía un autor que hay que leer la Biblia de rodillas. Si orar quiere decir, antes que todo, escuchar a Dios, ¿en qué manera más explícita nos habla el Señor si no es en su misma palabra? Dice, si orar quiere decir, antes que todo, escuchar a Dios, la oración es escuchar a Dios. Entonces, ¿de qué mejor manera vamos a escuchar a Dios sino a través de su palabra? Pues, si usted quiere orar, lea la Biblia. Leyendo la Biblia usted puede orar. Es la palabra de Dios, es una muy bonita manera de orar con las Sagradas Escrituras. Puede ser espontáneo, pero no necesariamente tiene que ser espontáneo o una oración ya escrita, enseñada por alguien, si no sabe qué decir. También lea la Biblia, allí puede orar, y sobre todo hay muchos libros que sirven para la oración. Ahorita aquí va a dar unos ejemplos el Padre. El Concilio Vaticano II nos dice, miren qué hermoso, escuchen: recuerden que a la lectura de la Biblia deben acompañar la oración para que se realice el diálogo con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. En el Dei Verbum 25 dice así: recuerden que a la lectura de la Biblia deben acompañar la oración para que se realice el diálogo con el hombre. Por eso es que nosotros siempre hacemos una pequeña oración al inicio para hablar con Dios, y luego dejamos que Él nos hable a través de la palabra de Dios, porque un diálogo, ¿cómo va a ser un diálogo? Nomás tú hablando y nadie te hable para allá, no debe ser mutuo. Entonces uno le habla al Señor y Él nos habla a través de la palabra de Dios. Hermana, ¿y le puedo hablar con mis propias palabras? Sí. ¿Y le puedo hablar con la Biblia? También. Puede recitarle a Dios un salmo, lea un salmo inspirado en las palabras que dice allí, y así usted le puede decir: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué soy, Señor, yo para que de mí te acuerdes? Este pobre ser humano para que de él te preocupes. ¿Qué soy yo, Señor, para que de mí te preocupes? Sí, puede usted orar a Dios con la misma palabra de Dios, inspirado en lo que está ahí, porque usted siente eso y vive eso que está escrito ahí. En la Biblia hay mucho material que se presta para orar. Algunos libros son escuela práctica y maravillosa de oración. Piensa, por ejemplo, en los Salmos, que la iglesia usa mucho para sus oraciones litúrgicas, o algunas páginas de Tobías, Esther, Jeremías, Daniel, etc. Y así es, mis queridos hermanos, hay muchos ejemplos de oración en la Biblia. Están diferentes personajes bíblicos, han hecho oración a Dios. Entonces usted puede tomar una oración de la Biblia, orar con la misma palabra de Dios a Dios. Y bueno, mis queridos hermanos, entonces en esta lección del día de hoy hemos aprendido que es muy importante tener un sumo espíritu de humildad y de oración a la hora de leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia, hagamos una pequeña oración antes de leer la Biblia. Vamos a hablarle a Dios, exprésele sus palabras, lo que usted siente, lo que usted quiere, lo que usted desea, en qué desea usted poder hacer por los demás, o qué petición usted tiene para Dios. Haga ese diálogo con Dios a la hora de leer la Biblia, y también un espíritu de humildad. Reconozca sus debilidades, sus defectos, sus virtudes ante Dios, y sea así siempre con todos. Si usted es buena para algo, con humildad muestre en lo que puede servir, pero sin andarlo presumiendo y gritando a los cuatro vientos y sintiéndose más que todos. No, eso es ser soberbio. Y bueno, sin más, mis queridísimos hermanos, yo me despido.
Ha sido un gusto el poder compartir con ustedes esta lección. Recuerden que es muy importante ver las lecciones el día que salen. No la dejen para otro día, no la dejen para después, porque después se les pueden acumular, o es muy importante ir constantes. Cada día que está saliendo, tomar la lección ese día. No deje para después lo que puede hacer hoy. Es muy importante. Cada día es Dios quien nos trae un nuevo mensaje, una nueva enseñanza a través de este curso bíblico. Así es que, mis queridos hermanos, si se perdieron de alguna lección y no saben cómo encontrar esa lección que no pudieron tomar, les recuerdo que en la parte superior del canal hemos creado lo que se titula listas de reproducción. Puedes darle clic a la que se titula Curso Bíblico Popular y ahí encontrarás una lista comenzando con la lección número 1 hasta la del día de hoy. Por si te perdiste de alguna, la tomes, o si quieres repasar algo, también puedes refrescar tu mente. Allí en la lista de reproducciones están todas las lecciones del curso bíblico. Sin más, yo deseo que el Señor los bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. Les deseo un feliz día, tarde o noche, y los invito a que nos regalen un me gusta al video, a que nos se olviden de dejar su comentario, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que YouTube le envíe las notificaciones. Sin más, los quiero mucho. Bye.